Lo que vamos a ver hoy día, entonces, como ya mencioné, fundamentos, introducción, cosas que ya hemos visto tanto en mecánica de fluidos, mecánica de vuelo. Entonces, fundamentos e introducción, ese es nuestro tema. Primero, quiero mencionar los libros que pueden ser de utilidad para que ustedes profundicen los temas. Estos libros, tanto el que muestro aquí, Fundamentals of Aerodynamics, redactado por el señor Anderson, un autor bastante conocido en el mundo de la aerodinámica. Es un autor que tiene un don para escribir, porque explica cosas complicadas con palabras simples. Entonces, aunque esté escrito en inglés, yo realmente les recomiendo que traten de leer esos libros. El Fundamentals of Aerodynamics es un libro que se usa mucho en la educación, en casi todas las universidades que yo conozco por lo menos. Se recomienda este libro para el estudio de la aerodinámica. Yo no me voy a guiar por ese libro, así yo no voy a seguir capítulo por capítulo de ese libro. Así, no es un libro guía para esta asignatura, pero sí obviamente extraigo mucha información de ese libro, muchos diagramas son del libro, varios ejemplos son de ese libro. Entonces, mi recomendación, revísenlo. Hay un segundo libro que también recomiendo mucho, el mismo autor, que es un libro mucho más genérico. No habla solamente de la aerodinámica, sino habla de la aviación, de la aeronáutica en general. Es un libro mucho más básico, pero abarca la temática de la aeronáutica completa y es más fácil de leer aún que el libro que les presenté anteriormente. Esos son lo que yo les puedo recomendar como material de estudio complementario para la clase. Hay mucha información en Internet, obviamente existen sitios completos para obtener información. Si este sitio todavía existe, era muy, muy bueno. Así revisen, por favor. Ahora vamos a recordar que la presión es definida simplemente como fuerza por unidad de área. Entonces, si uno dice, ya, pero ¿qué fuerza? ¿De dónde sale una fuerza en el flujo de aire? Porque yo entiendo fuerza de cuerpos. Cuando un cuerpo choca con otro cuerpo, se genera una fuerza de impacto. Es como más entendible, pero en la aerodinámica también tenemos fuerzas que se basan en el movimiento molecular de las partículas que componen el aire. Entonces, cada partícula, cada molécula que se mueve en nuestro fluido, finalmente puede impactar, por ejemplo, con un obstáculo, ¿no? Si un avión se mueve por el aire, es el avión que choca con las moléculas del aire y estos impactos del avión con las moléculas del aire generan fuerzas sobre la superficie del avión. Entonces el avión sufre presión por esa interacción. La unidad de la presión es el pascal, newton por metros cuadrados. Ok, ahora volvemos al tema del movimiento de las moléculas. Si ustedes se imaginan un recipiente, por ejemplo, imaginas esa taza de café si tuviera una tapa, un recipiente cerrado. Dentro del recipiente hay un fluido. En mi caso hay café aquí adentro. Y ese fluido tiene moléculas y estas moléculas están en movimiento. Entonces uno dice, no están en movimiento. Yo veo que mi café está estático. Bueno, pero dentro del fluido, ¿no es cierto? Las moléculas están moviéndose, no son estáticos. Entonces, gracias a este movimiento propio de las moléculas chocan entre ellas, ¿verdad? Y chocan con la pared de este receptáculo, ¿no? En la pared, en la interfase del café con la pared aquí, chocan las moléculas del café con la pared del tazón. Y eso genera una fuerza, el impacto de las moléculas sobre la pared generan fuerzas y esto produce una presión del café sobre la pared de la taza, ¿verdad? Entonces esta presión que se produce en un fluido estático, en un fluido que no se está moviendo, se llama presión estática, ¿verdad? Entonces, el fluido que está detenido, pero confinado en algún lugar, ¿no es cierto?, produce una presión sobre sus contornos. Y además, esa misma presión existe dentro del fluido, porque las moléculas no solamente chocan con su interfase, con el envoltorio, sino además chocan internamente. Entonces se produce fuerza interna dentro del fluido y eso en aerodinámica lo llamamos una presión. Así en la mecánica de fluidos poco utilizamos, cuando hablamos del fluido, ¿no es cierto? Poco utilizamos el concepto de las fuerzas, sino decimos, ok, esto es algo interno del fluido, es una presión, ¿verdad? Mientras mayor son las fuerzas que se producen dentro del fluido, mayor es la presión que contiene. Y esa presión en un fluido que está detenido, que no se mueve,
la llamamos la presión estática, ¿verdad? Y esa presión estática que está en la atmósfera, por ejemplo, así aquí en la sala donde estoy sentado yo, hay una presión atmosférica, ¿verdad? Y esa presión ahora le tenemos que dar un nombre. Y esta presión, bueno, voy a activar aquí mi puntero láser. Esta presión la llamamos P sub infinito o algunos también la llaman P sub cero, ¿verdad? Esto es para decir, ok, esta es una presión del fluido estático. Si el fluido no se mueve, ¿verdad? Tiene una presión. Y esta presión, sabemos, depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende en qué altura de la atmósfera nos encontramos, cambia esa presión. Mientras más arriba estemos en la atmósfera, menor es la presión estática o la presión atmosférica o la presión barométrica. Hay diferentes nombres para eso. Aquí la vamos a llamar la presión estática, ¿no? Presión estática del fluido. Ahora, en la aerodinámica, las cosas se mueven. Los fluidos no son estáticos, sino los fluidos están en movimiento. Y usted me puede decir, no, momento, no es en un avión que vuela, ¿no es cierto? No es el aire que se mueve, es el avión que se mueve. El fluido es estático, es el avión que se mueve por el aire. Es verdad eso, pero nosotros preferimos dar vuelta al asunto y decir, vamos a asumir como las fuerzas, las presiones, todo lo que se genera, en realidad dependen de la velocidad relativa entre esos dos cuerpos, la diferencia de velocidad entre los dos cuerpos, el avión como cuerpo y el fluido, ¿no es cierto? Podemos dar vuelta al asunto, es decir, ok, vamos a asumir el avión fijo y que el flujo de aire se estuviera moviendo, como en un túnel de viento, ¿verdad? En un túnel de viento hacemos eso, montamos el avión y hacemos circular el aire alrededor del avión, lo que para la mecánica de fluidos no hace ninguna diferencia. A la molécula de aire le da lo mismo si es el avión que se mueve eh, a lo largo del fluido, o vamos a entender, o si es el fluido que se mueve a lo largo del avión. Ok, entonces vamos a asumir ahora qué es la presión en un fluido que está en movimiento. Si el fluido se mueve a una cierta velocidad, significa que las moléculas que contiene el fluido ahora se mueven a una mayor velocidad, porque tienen su velocidad propia del movimiento molecular interno, más una velocidad de desplazamiento, porque estamos moviendo el flujo de aire. Entonces, aumentó su velocidad del fluido, entonces tiene que haber aumentado la presión, ¿verdad? Mayor velocidad, mayor choque entre las partículas y entre un eventual obstáculo, entonces tiene que aumentar la presión. Entonces, en realidad, ahora vamos a decir, ya, vamos a dividir un poco las cosas. Vamos a decir, la presión total que tiene el fluido se compone de la presión estática, la presión que tiene el fluido por su movimiento interno, más un componente de presión que viene dado solamente por el movimiento. Y esa presión que viene ese incremento en la presión por el movimiento la vamos a denominar presión dinámica, porque es la presión que viene del movimiento y en la aerodinámica esto se llama Q en minúscula. Si ven en alguna ecuación la letra Q, sea en aerodinámica, en mecánica de vuelo también, en diseño de aeronaves, en la aeronáutica en general, significa siempre presión dinámica. ¿Y qué es la presión dinámica? Entonces es la presión que se produce gracias a la velocidad del fluido. Un medio ρ por velocidad al cuadrado. Entonces, la densidad es importante en calcular la presión dinámica y la velocidad del fluido. Entonces, la presión total, la presión real que tiene el fluido, la presión absoluta que tiene el fluido, es la suma de esos dos componentes, la presión estática, P sub infinito, más la presión dinámica Q. La suma de las dos es la presión que realmente importa. Entonces, en mecánica de fluidos, ¿no es cierto? Muchas veces uno hablaba de la presión que tiene el fluido. Y esta presión en general es la presión total. Entonces, hay que diferenciar. Ok, si yo hablo de la presión que tiene el fluido, tengo que pensar, ok, pero ¿es un fluido estático? Entonces sería la presión estática, o es un fluido en movimiento, entonces sería la suma de la presión estática más la presión dinámica. Aquí estamos hablando siempre de fluidos en movimiento, entonces para nosotros la presión de un fluido siempre va a ser la suma de presión estática y presión dinámica. Como para
recapitular y profundizar y entenderlo un poco más, tengo ese ejemplo estúpido de la mosca que está encerrada en un auto, como para representar la diferencia entre la presión estática y la presión total. Imagínense, ustedes manejan en un auto y tienen las ventanas del auto cerradas y dentro del auto hay una mosca y esa mosca vuela dentro del auto y de vez en cuando esa mosca choca con su cara. Una mosca estúpida que está tratando de escaparse del auto y por casualidad de repente choca con el cuerpo de ustedes. Entonces ustedes sienten eso, sienten como el impacto de la mosca sobre su piel porque claro, se genera una fuerza en el momento de impactar la masa de la mosca con la superficie de su cara. Como que prácticamente sienten la presión que ejerce la mosca sobre su cuerpo. ¿Verdad? La mosca representa una molécula de aire, el cuerpo de ustedes es un obstáculo en el fluido. Esto entonces sería representativo lo que es la presión estática. Ahora están manejando el auto, se están moviendo por la carretera a 120 kilómetros por hora y la mosca se mueve junto con ustedes dentro del auto, pero la presión que ejerce la mosca sobre su cuerpo la sienten siempre igual, no importa a qué velocidad se mueve, ¿no es cierto? La velocidad con la cual choca la mosca sobre su cara siempre está dada por la velocidad propia de la mosca solamente, no importa a qué velocidad se desplaza el fluido, la presión interna, la presión estática, solamente viene dada por la velocidad a la cual vuela la mosca. Ahora cambia la cosa, ahora vamos a abrir la ventana, queremos sacar la mosca, abrimos la ventana y le damos la oportunidad a la mosca de salir del vehículo. La mosca sale por la ventana y cuando sale del auto se encuentra con una persona que está parada en el costado de la carretera esperando el bus. Entonces la mosca al salir del auto choca con esa persona, choca en la cara de esa persona. ¿Y qué siente esa persona ahora? Siente una fuerza, una presión mucho mayor. ¿Verdad? Porque siente el impacto de la mosca debido a la velocidad que venía trayendo dado por el desplazamiento del auto, así los 120 kilómetros por hora, más la velocidad propia que tenía la mosca por su movimiento. Así, esta persona que recibe ese impacto siente una presión mayor que la persona que estaba dentro del auto. Entonces representa que la presión total, el impacto que tenía la mosca sobre la persona afuera, es la suma de la presión interna por el movimiento propio más la presión dinámica por la velocidad de desplazamiento que tenía esa molécula mosca. ¿Ok? Eso como para imaginarse un poco. Y no sé si alguien ha tenido esa experiencia, pero yo hace muchos años andaba mucho en moto. Y cuando uno anda en moto, uno tiene la visera del casco, ¿no es cierto? Y si tú la abres y andas a 100 kilómetros por hora y te impacta una mosca en la cara, el dolor es impresionante. Así, sobre todo cuando impacta como aquí en esta zona, debajo del ojo, hay una zona que es súper sensible. Entonces es enorme la presión que se siente, la suma, ¿no es cierto?, la presión dinámica y la presión estática de esa mosca, o de una piedra, o de un grano de arena, ¿verdad? Entonces eso como para entender el concepto de la presión dinámica, que es algo nuevo porque en mecánica de fluidos uno siempre hablaba de la presión total solamente. Aquí vamos a hablar mucho de lo que es la presión dinámica, porque aquí todo se mueve. Siguiente tema, la densidad. La densidad del aire, también nos acordamos perfectamente, es la masa que tiene el aire en un volumen definido. Por ejemplo, en un metro cúbico de aire tenemos una cierta masa de aire confinada que en condiciones normales, nivel de mar, presión atmosférica, un cierto valor, ¿verdad? La densidad es 1,225 kilogramos por metro cúbico. ¿Se acuerdan perfectamente que en mecánica de vuelo utilizamos mucho ese número? Bueno, aquí vamos a seguir con esto porque la densidad aparece en nuestras ecuaciones de la aerodinámica. Entonces, si queremos calcular la presión de un fluido, necesitamos saber cuál es la densidad del fluido. Ustedes saben que la densidad del aire cambia en función de la altura de vuelo, por ejemplo, pero además hay efectos que no hemos visto en mecánica de fluidos que ahora en la aerodinámica llegan a ser importantes, son las ondas de choque. Efectos, fenómenos que aparecen en el flujo de aire porque el aire es un fluido compresible, el aire se puede comprimir y al comprimirse el aire cambia su densidad, por algo se llama comprimido, porque tiene mayor cantidad de masa en el mismo volumen, aumenta la densidad, aumentan mucho más cosas, ¿verdad? Pero sobre todo aumenta la densidad en una
onda de choque, como por ejemplo la podemos ver en esta foto, donde vemos una aeronave volando a muy gran velocidad, produciendo estas zonas que son, en realidad es una visualización de los cambios en la densidad. Es una foto bien especial. Esta foto no se saca con una cámara normal, sino con un sistema óptico que visualiza cambios en la densidad del aire. Entonces vemos que este avión aquí, en realidad delante del avión, si se fijan bien, ¿no es cierto? Esta zona oscura empieza a una cierta distancia de la punta del avión. Entonces, delante del avión ya se produce una zona de mayor densidad. Y el culpable de eso es que el avión se mueve tan rápido que el flujo de aire se tiene que comprimir para poder esquivar el obstáculo que viene acercándose. De eso vamos a hablar mucho más a finales de esta asignatura cuando nos toca el tema de los efectos compresibles. Pero les quería mostrar aquí esa imagen como para resaltar el tema que la densidad en la aerodinámica no es constante, sino tenemos que considerar que la densidad cambia en función, por ejemplo, de la velocidad a la cual nos movemos. Sin embargo, a muy baja velocidad, y vamos a empezar a tratar la aerodinámica de baja velocidad durante las primeras semanas de la asignatura, el aire, el medio, el fluido del aire se puede aproximar como incompresible. En realidad, el aire nunca es incompresible, el aire siempre es compresible, pero a muy baja velocidad, mientras el aire se mueva lentamente o mientras el avión se mueva lentamente por el aire, los efectos que tienen esa compresibilidad del aire a esta velocidad tan baja son despreciables. Podemos olvidarnos de que el aire en realidad es compresible y podríamos asumir ρ como una constante, lo que es muy práctico. Porque como todas las ecuaciones en la aerodinámica dependen del ρ, si tenemos que integrar o diferenciar y podemos asumir ρ como constante, se nos facilita bastante la vida. Entonces, en la aerodinámica incompresible, la aerodinámica de baja velocidad, se asume ρ como constante, sabiendo que eso en realidad no es así. A altas velocidades no podemos cometer ese error, no podemos asumir ρ como constante porque el aire es compresible. Ok, ahora me gustaría hacer un experimento con ustedes, esta cosa, que es una actividad para que ustedes puedan participar un poco en la clase. Es como un Mentimeter, como el Kahoot, una de esas tantas herramientas que hay. Aquí se genera un link que voy a copiar al chat. Entonces, por favor, vayan al chat de la asignatura, pinchen el link. Ya, yo voy a abrir, voy a dejar de compartir esto para que no vean los resultados. Ok, cuando inician van a ver una pregunta. Hay una pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la presión dinámica. Entonces yo les doy la densidad, yo les doy una presión dinámica y yo quiero que ustedes me calculen ahora, con su calculadora o como sea, ¿no es cierto?, cuál es la velocidad que corresponde a esta presión dinámica. Y la ponen ahí en metros por segundo, ¿no es cierto? Si sale, no sé, 30, ponen 30 y me mandan ese resultado. Yo aquí veo las respuestas, voy a esconder los nombres, no quiero saber quién se equivocó, no me importa. Quiero solamente practicar un poco, que ustedes practiquen el uso de esta mini ecuación de la presión dinámica. Es como mini certamen. ¿Quiénes no pueden entrar? Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tengo una respuesta. Quiero más, quiero más. Súper, otra más. Una vez que hayan respondido todos, les voy a compartir el resultado sin los nombres. Voy a esconder los nombres aquí. Ya tengo un 56% de participación. Me faltan algunos. Ok, ahí vienen las respuestas. Dos. Me faltan dos respuestas todavía. Vamos que se puede. Dos respuestas. Ok. Ahora me falta una sola. Ya, puede ser que no esté conectado. Ahí llegó la respuesta. Ok, entonces ahora voy a... Entonces, la respuesta correcta era 45 metros por segundo. 44,99, una cosa así, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dos respuestas correctas. Alguien calculó 50, alguien calculó 698. Eso está mal. Sería 2 veces la velocidad del sonido, una velocidad supersónica. Entonces, para esa velocidad ya no podríamos asumir la densidad del aire como una densidad estándar, pues ya estaríamos a una velocidad donde el aire sería compresible, la densidad debería ser mucho más alta. Prácticamente todos supieron realizar esa tarea.
Siguiente tema es nuestra atmósfera. La definición de la atmósfera que conocimos en mecánica de vuelo. De nuevo tenemos que ver ese tema claro porque es demasiado importante saber calcular las propiedades de la atmósfera en función de la altura. ¿Se acuerdan que la atmósfera en realidad es un sistema que cambia de forma dinámica? En realidad la atmósfera nunca es tan estática como uno se la imagina porque hay movimientos de aire, ¿verdad? Hay áreas de presión alta, áreas de presión baja, entonces la atmósfera es un sistema altamente dinámico. Sin embargo, es necesario definir una atmósfera estándar como una atmósfera promedia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tenemos que relacionar? ¿Y por qué es importante en la aerodinámica? Porque nosotros queremos, por ejemplo, diseñar un avión que vuele en 5.000 metros de altura y tenemos que armar quizás un experimento en el túnel de viento para simular la situación, la sustentación que produce este avión en 5.000 metros de altura. Entonces tendremos que saber cuál va a ser la densidad del aire en 5.000 metros de altura, cuál va a ser la viscosidad del aire en 5.000 metros de altura para emular esta situación en mi túnel de viento. Tenemos que asegurar, por ejemplo, algo como un número Reynolds, que de eso vamos a hablar muchísimo durante esta asignatura. Tenemos que asegurar que el Reynolds, esa característica del fluido de nuestro avión real, sea la misma o por lo menos similar que el Reynolds en nuestro experimento en el túnel de viento. Entonces necesitamos conocer las características del flujo de aire, del aire en diferentes alturas de la atmósfera en nuestros experimentos de la aerodinámica. Muy importante. Por eso, ¿se acuerdan que se ha definido como una atmósfera estándar? ¿Se acuerdan de esta? Primero se define una altura geopotencial. Esto es súper importante para alturas muy grandes. Si estamos calculando, por ejemplo, la atmósfera en 60 kilómetros de altura, en 100 kilómetros de altura, es muy importante no calcular con la altura absoluta, sino con la altura geopotencial. Altura geopotencial, ¿se acuerdan que corrige la altura por el radio de la Tierra? ¿Por qué? Para tomar en cuenta que la constante de gravitación cambia en esas alturas. Cuando nos alejamos mucho de la Tierra, G no es 9,81 como estamos acostumbrados a la superficie de la Tierra. Cambia porque nos estamos alejando del centro de masa de la Tierra. Tenemos que tomar eso en cuenta. A muy baja altura no es relevante. Hasta los 20 kilómetros uno podría despreciar esa influencia, pero a gran altura, aquí yo puse sobre 60, sobre 65 kilómetros, hay que tomar eso en cuenta. Ok, ¿se acuerdan que la definición de la atmósfera estándar se basa en capas, ¿verdad? Se definen diferentes capas dentro de la atmósfera y las capas más importantes son estas capas isotermales, donde la temperatura es constante. ¿Verdad? Tenemos una capa entre los 11 y los 25 kilómetros donde la temperatura es constante. Esa capa se llama la tropopausa y yo siempre me he preguntado por qué la temperatura es constante en esa altura. ¿Qué hay en esa altura de la atmósfera que hace que la temperatura no siga disminuyendo? Bueno, es la capa de ozono. La capa de ozono, ¿no es cierto? El ozono es una molécula del oxígeno o tres átomos de oxígeno que se juntan y este ozono es capaz de absorber radiación del sol, la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Y la convierte en calor. Así, lo que hace el ozono, ¿no es cierto? Absorbe la radiación, empieza a oscilar, a vibrar, y eso es temperatura, es calor. Entonces, por eso, la disminución de la temperatura en la primera capa de la atmósfera se invierte, como que se compensa por esta absorción de energía de la radiación solar. Esta es la razón por qué existe esa capa. Y este ozono se concentra en esas alturas. Por la densidad que tiene el ozono, se acumula justo entre 11 y 25 kilómetros. Entonces, prácticamente se mantiene constante la temperatura. Es una aproximación, ¿eh? Así, en realidad, si usted hicieran mediciones en la tropopausa, se darían cuenta que no, en realidad hay una variación de temperatura, pero se puede aproximar que la temperatura es constante. Después hay una capa donde aumenta la temperatura, tenemos una segunda capa, no sé qué gas tenemos acá, debe ser un efecto muy similar, concentración de otro gas que también genera el mismo efecto, la estratopausa, ¿verdad?
Y así continuamos cambiando la temperatura. Tenemos diferentes gradientes de temperatura hasta por lo menos 100 kilómetros de altura. Así la definición de la atmósfera estándar llega hasta los 100 kilómetros. ¿Se acuerdan que existen definiciones para las diferentes alturas, los gradientes de temperatura para crear un modelo para poder calcular propiedades de la atmósfera? Los datos más importantes que están definidos en la atmósfera estándar son las condiciones a nivel de mar, así las condiciones normales, la presión, 101.000 pascal, 1,10 por 10 elevado a 5, 101.000 pascal o 1.013 hectopascales, que es lo mismo, ¿verdad? La densidad, 1,225, y la temperatura, 288 Kelvin. Esto es como la situación normal a nivel de mar. Y después tenemos el gradiente negativo, la tropopausa, ¿verdad? Parte de nuestro modelo de la atmósfera estándar. Ok, seguramente lo vieron en la televisión o en YouTube. Hace un par de semanas se lanzó una aeronave de Virgin Galactic, un primer vuelo turístico al espacio, una pequeña aeronave que se lanza desde una aeronave madre, se cuelga el avión en un avión más grande, ¿no es cierto? El avión grande despega, llega más o menos a 20 kilómetros de altura, se descuelga el avión chico y el avión chico enciende unos cohetes y asciende a 100 kilómetros de altura. Estos turistas espaciales llegaron hasta 100 kilómetros y después el avión cae de vuelta y aterriza en su aeródromo. Entonces, si ustedes se fijan, llegaron hasta 100 kilómetros de altura. En 100 kilómetros de altura tenemos atmósfera todavía. No estamos en el espacio tal, sino estamos en un ambiente donde no haya fluido, ¿verdad? Tenemos una densidad de aire todavía, tenemos presión de aire, tenemos temperatura en esa altura, ¿verdad? Eso es interesante porque para mí en realidad esos turistas no son turistas espaciales, son turistas de la alta atmósfera. Entonces en realidad hasta los 100 kilómetros asumimos que existe una atmósfera. Sobre los 100 kilómetros uno podría aproximar que ya no exista atmósfera, o por lo menos que la influencia que puede tener la atmósfera sobre los 100 kilómetros ya se puede empezar a despreciar. Ok, ahora también se acuerdan que teníamos ecuaciones para poder calcular las características en las diferentes capas. Dependía si estábamos en una capa isotermal, esta tropopausa, por ejemplo, estratopausa, donde la temperatura es constante. Ahí tenemos ecuaciones para calcular la presión y ecuaciones para calcular la densidad. La densidad depende de la presión y de la temperatura. Entonces, para calcular la densidad, que es lo más importante para nosotros, tenemos que saber cómo calcular la presión en la altura y cómo calcular la temperatura en esa altura. Y por el otro lado, si tenemos una capa donde tenemos un gradiente de temperatura, aplican otras ecuaciones. Y también, obviamente, disponemos de tablas donde alguien se dio el trabajo de precalcular estas características, ¿no es cierto? Y podemos buscar en la tabla entonces cuál es la presión, cuál es la densidad en ciertas alturas. Ahora, ojo, estas tablas están generadas para condición normal, es decir, para temperatura y para presión de acuerdo a la situación estándar, lo que no es siempre así. ¿Cierto? Muchas veces nos interesa calcular la densidad del aire en una situación no estándar, quizás con un incremento de temperatura o a una presión más alta. Entonces ahí esas tablas no sirven, sino hay que volver a las ecuaciones para calcular la característica de la atmósfera. Unidades también, obviamente, súper conversado ya la famosa diferencia, ¿verdad?, entre el sistema internacional, sistemas que estamos acostumbrados, donde el metro, el kilogramo y el segundo son nuestras unidades fundamentales y donde el newton es la unidad fundamental de la fuerza, que no es una unidad fundamental del sistema, porque el newton ya es una unidad derivada, masa por aceleración, kilogramos metros por segundo al cuadrado, se basa en las unidades fundamentales. Y por el otro lado tenemos el famoso sistema que se usa en la aeronáutica, el United States Customary System de mecánica de vuelo, lo usamos demasiado. Y bueno, en la aerodinámica también muchas veces se utilizan esas unidades, donde tenemos el pie como unidad de distancia, el slug como unidad fundamental de la masa. Acuérdense, la libra no es la unidad fundamental de la masa, la libra es la fuerza. Existe una libra de masa, pero es la libra masa y no es fundamental.
El newton es la unidad fundamental de la fuerza y en el sistema aeronáutico la libra de la fuerza es un slug por un pie dividido por un segundo al cuadrado. La libra masa es una derivada extraña que en realidad confundo muchísimo. Traten de acostumbrarse de que cuando hablan de masa en el sistema aeronáutico de hablar en slugs. Y si hablan de fuerza, ahí utilizan la libra. Pero solamente para recordarse que aquí también va a ser importante manejar el tema de las unidades. Ok, el ángulo de ataque. Por fin un tema algo nuevo, fundamental para nosotros. Si usted tienen un perfil que es como un corte por el ala de un avión. Si tomáramos un serrucho, cortáramos un ala en dos mitades y miráramos de costado, entonces vemos el perfil, una geometría bidimensional. Entonces podemos definir la línea de cuerda. Es la línea que une el borde de ataque del perfil con el borde de fuga. Es como una línea de referencia, como la línea cero de nuestro perfil. Y por el otro lado tenemos la dirección del viento, de dónde viene el flujo de aire. Por ejemplo, si el avión se mueve por el aire en vuelo horizontal, significa que el flujo de aire viene con 0 grados, viene horizontal hacia el avión. Y si el avión hace ese vuelo con una inclinación, significa que el ala, que está representado acá, posee una diferencia de ángulo entre su línea de cuerda y la dirección en la cual se mueve el avión o en la cual se acerca el flujo de aire. Entonces, el ángulo que se produce aquí se llama el ángulo de ataque. Entonces, la definición es que es el ángulo entre la línea de la cuerda y la dirección del viento. Y eso ahora quizás me lleva a una idea, algo que no tenía pensado. Imagínense un perfil, la línea de la cuerda, y ahora voy a dibujar en azul la dirección del viento. Lo que vimos recién era la dirección horizontal, entonces ahí obviamente el ángulo de ataque es esta acá. Fome, aburrido. Ahora vamos a dibujar el flujo de aire, por ejemplo, viene de acá. ¿Cómo puede venir el flujo de aire de abajo? Por ejemplo, durante una ráfaga. Imagínense, un avión de mecánica de vuelo está volando en esa dirección y se encuentra con un vórtice en el aire, un remolino, algún movimiento de aire que ahora sobrepone un movimiento vertical del aire sobre la velocidad del avión. Entonces, la velocidad resultante para el avión sería esta. Para el avión es como si el aire viniera con un mayor ángulo de ataque. Entonces ahora el ángulo de ataque es este acá. Es siempre entre la línea de la cuerda y la dirección del viento. Esa es la definición del ángulo de ataque. Súper importante no olvidarse de eso porque es como muy común siempre pensar que el ángulo de ataque es el ángulo entre la cuerda y la horizontal. Es el ángulo entre la cuerda y la dirección del viento. Muy importante, no se olviden de esto. Ok, y las fuerzas que se producen sobre nuestro perfil tienen dos orígenes. Primero, de la presión, porque claro, el flujo de aire que se mueve alrededor de nuestro ala ahora genera diferentes presiones sobre la superficie del perfil. Pueden haber sobrepresiones y subpresiones, pero hay una distribución de presión sobre nuestro ala y por ende se generan fuerzas locales que se pueden sumar, integrar y generar una fuerza resultante que tiene su origen en la distribución de presión. Por ejemplo, la sustentación que se produce en un ala viene principalmente en un 99% dado por la presión que se genera en el ala, sobre todo debido a la subpresión, a una succión que está en la parte superior. Pero hay un segundo origen de la fuerza, que es la fricción, porque si el flujo de aire se mueve sobre nuestro cuerpo, se genera una interacción entre el fluido y el sólido, nuestro avión. Y en esta interfase, en esa capa entre el fluido y el cuerpo, se produce fricción. De esto vamos a hablar bastante cuando hablamos del flujo con viscosidad. Así, los efectos viscosos, la capa límite, el esfuerzo de corte que se produce entre el fluido y el perfil y la fricción que se produce acá. Los dos orígenes de las fuerzas son independientes uno del otro. Entonces hay que analizar las fuerzas que se deben a la presión y se deben analizar las fuerzas que se deben a la fricción. Y las dos se suman para finalmente entregar la fuerza total
que sufre un avión, que puede ser la sustentación y el arrastre por el otro lado. Y el núcleo de nuestra asignatura es aprender cómo calcular esos dos componentes, cómo calcular la distribución de presión sobre un perfil y calcular la fuerza que resulta de eso, y aprender cómo calcular la distribución de fricción sobre el cuerpo y determinar la fuerza total de la fricción. Ahora, otro juego. ¿Cuál es la definición correcta del ángulo de ataque? Entonces, el ángulo entre la línea de la cuerda y la dirección del viento. Exactamente la frase que había puesto en la definición. Ok, ya. Propongo terminar por hoy. No quiero avanzar demasiado rápido. Chao.